miércoles de video y como podrán ver en el título, hoy les traigo la Ipsy del mes de agosto. Generalmente este tipo de videos son Ipsy versus Birchbox, pero por problemas del courier que me trae la Birchbox no los puedo enseñar, así que vayan corriendo a seguirme en Instagram, que en esta semana les voy a dejar entonces el review de la Birchbox por Instagram TV. La bolsita de este mes me gusta muchísimo el color, pero siento que es un poquito frágil, entonces son de este tipo de bolsitas que si se dobla por alguna equivocación se va a quedar marcado en la cosmetiquera y no sé. Pensé que esto iba a ser así, que se moviera como algo más suave y es bastante duro el material. La combinación de colores me gusta, pero el material no tanto. Aunque lo más importante son los 5 productos que trae dentro. El primer producto es de la marca Ciate London, es una de mis marcas preferidas, la conocí a través de la Ipsy y es un iluminador. A mí generalmente no me gustan los iluminadores que vienen así, con esta partecita plástica, porque siento que son más difíciles de cargar, pero yo lo que voy a hacer es que voy a comprar de estas paletas que vienen vacías para tú colocar los colores o lo que quieras y así me va a funcionar mejor. El color me gusta. Es un poquito doradoso y de verdad brilla bastante, no sé si lo van a poder apreciar en cámara. El siguiente producto es una brocha para blush de la marca Swim Glam. Y cuando a mí me mandan estas brochas tan bonitas, yo no las quiero ni usar, yo prefiero dejarlas así como decoración. Yo voy a buscar en la misma página de Ipsy a ver si tienen el juego completo, porque yo creo que me voy a comprar esto para decorar. ¿Qué ustedes me dicen? El siguiente producto es de la marca Tony Moly y es un serum, se llama The Black Tea y a mí me gustan estos serums así medio grandecitos porque es que yo soy loca con los serums, ustedes no se imaginan, o sea, yo serum, eye cream y labiales son creo que mis 3 productos preferidos y son los que siempre van a estar ahí para yo usarlos diariamente. El ingrediente principal de este serum es el té negro, o sea, tiene 100% extracto de té negro y dice que es muy bueno para equilibrar la piel y es de rápida absorción, así que nos lo podemos poner e inmediatamente poner nuestro polvo y continuar con nuestra rutina diaria. Este producto es de la marca Ipsy Cosmetics, nunca los había escuchado, pero me gusta mucho el empaque, se ve así de mucha calidad y vamos a ver ahora, este dice que es un lipstick crayon, o sea, es un labial en forma de crayón. Estos son muy buenos para las chicas que no tienen mucha precisión a la hora de colocar el labial. Y, oh Dios mío, qué color más hermoso. No sé si ustedes se dan cuenta que el colorcito del final es mucho más claro que el color de adentro, o sea, pero esto está hermoso. Yo me voy a poner mucho este labial, chicos. El último producto es de la marca Hikari o Hikari, de verdad no sé cómo se pronuncia, y es una sombra de ojos que está hermosa, tiene una tonalidad roja preciosa, o sea, yo me imagino esto en mis ojos con un labial así nude como lo estoy usando y esto quedará hermosísimo. Como este mes no pudimos ver Birchbox por lo que ya les comenté anteriormente, ustedes me pueden seguir en Instagram, que ahí en Instagram TV les voy a dejar la reseña de todos los productos en esta semana. ¡Ay! Algo que se me olvidaba. Recuerden que hay un concurso activo de productos de Kylie. Les voy a dejar ahí en mi video de sugeridos para que vayan corriendo. Son solamente 4 sencillos pasos. No les va a tomar mucho tiempo y pueden ganarse muchos productos de Kylie Cosmetics. Hasta aquí el video de la semana. No olvides suscribirte y seguirme en todas mis redes. Recuerda que subo contenido todos los miércoles. Bye.